Compartir una palabra con ustedes el día de hoy y se llama no cedas tu autoridad. Iglesia, pueblo de Dios, no cedamos nuestra autoridad. Dios nos ha dado una autoridad en nosotros y nosotros no tenemos que ceder esa autoridad a nadie, sino hacer que esa autoridad permanezca en mi corazón y con ella poder reprender todo lo que venga. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me gusta, dice espíritu. No nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué significa la cobardía? Falta de voluntad para actuar en una situación de peligro o oposición por causa del miedo. O sea, cobardía es tener miedo a enfrentar lo que está viniendo. Y el Señor y Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha puesto en nosotros temor ni miedo. Mi querido hermano y amigo que me estás viendo, no cedas tu autoridad, no cedas tu autoridad. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tú y yo no debemos tener miedo a nada. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor o el miedo. Por lo tanto, si Dios no nos dio espíritu de cobardía, sal de esa depresión, sal de esa angustia, créele a Dios que Dios va a hacer algo sobrenatural en el nombre de Jesús. Cobardía también es evitar la fuente de la propia ansiedad o el miedo. O sea, el miedo trata directamente en la cobardía. Ahora, cuando dice el Señor que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, me encanta, porque poder, la palabra tiene dos significados, dunamis, o pues, que es la capacidad moral o física de hacer milagros, o exousia, que significa autoridad delegada, o derecho, o privilegio. Escúchame, entonces, lo que habla aquí es, Dios no nos ha dado poder, no nos ha dado exousia, nos ha dado autoridad, delegada de parte de Dios para nosotros poder mantenernos firmes en esta crisis. Por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado cobardía, sino autoridad delegada. Hermano, tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Autoridad que se nos ha dado y no podemos caer en la depresión, en la angustia y en la enfermedad, sino creerle a Dios que Dios va a hacer algo sobrenatural. Por lo tanto, no cedas tu autoridad. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 10:19, he aquí yo os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os hará daño. Y si Dios nos ha dado ese poder, esa autoridad delegada, no la pierdas de ninguna manera en el nombre de Jesús. No la pierdas, permanece. Ahora, pastor, ¿y cómo no puedo perder esa autoridad? Mira, mucha gente cede su autoridad a la ira y al enojo. Cuando se airan, cuando se enojan, cuando comienzan a hacer cosas, la ira descontrolada. En Números 27 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña y a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará el agua de la peña y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió de la congregación. Ahora, quiero que entiendas esto. Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña, no golpéale. Y la Biblia dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra. Y él tenía una autoridad. Pero en ese momento se dio la autoridad a la ira y al enojo y a la ira descontrolada. Y él se reunió con su hermano y le dijo a la congregación, os daremos. Él ni siquiera dijo Jehová, ni siquiera glorificó a Dios. Y en su ira descontrolada golpeó la peña y salió agua. Usted y yo sabemos eso. Y la congregación bebió. Pero ¿qué pasó con Moisés? Cedió la autoridad a la ira y al enojo. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. No cedas la autoridad ni a la ira ni al enojo. No cedas tu autoridad y te daré y recibiréis poder, el poder, la autoridad que Dios te ha dado. No lo des
a la ira y al enojo. Moisés, por causa de la ira descontrolada, a pesar de ser el hombre más manso de la tierra, su ira descontrolada, os daremos, gente rebelde, os daremos de beber agua, y golpeó la peña. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. No cedas tu autoridad a la ira y al enojo, pero también quiero que no le cedas tu autoridad al temor o a la depresión. No cedas tu autoridad al temor y a la depresión. Sé lo que estamos pasando este tiempo, es angustioso, es difícil, porque uno como pastor, a uno le mandan un mensaje, oremos por él, que tiene enfermedad, que tiene síntomas del COVID y muchas otras cosas más. Pero a ti te quiero hablar en el nombre de Jesús. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad. Y no cedas el temor a la autoridad al temor o a la depresión. En el libro de Reyes 19 del 1 a 8 habla de la historia de Elías. Usted conoce bien esa historia de Elías. Y dice la Biblia que Elías mató a 400 profetas y hizo llover del cielo fuego. Pero sin embargo una mujer habló y le puso temor y miedo a él. Le dijo, mañana estarás como uno de los profetas de Baal, lo que tú hiciste. Y la Biblia dice que él tuvo miedo, pero ese miedo lo llevó a la depresión. Ese miedo lo llevó a deprimirse hasta el punto que él quería morir. La Biblia dice que él dice, Señor, mátame, porque no quiero vivir. ¿Sabes que cuando tú entras en temor, luego viene la depresión y luego viene la muerte? Es las tres cosas que le estaba pasando a Elías. Él primero tuvo el temor de Jezabel, luego vino la depresión y luego vino que quería morir. Pero sin embargo Dios estaba ahí para decirle, hey Elías, levántate, come. Y él levantaba y comía y quería seguir muriendo, quería seguir estando ahí tirado en el piso. Pero Dios levanta y la última vez le dice, levántate Elías y come, porque el largo camino te resta. No le des la autoridad a la depresión ni al miedo, porque el largo camino te resta. Dios va a hacer cosas grandes contigo, con tu iglesia, con el pueblo que Dios te ha dado, amado pastor. No caigas en depresión, amado hermano. No tengas miedo, no tengas temor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios le dijo a Elías, levántate y come porque el largo camino te resta, entonces Dios va a hacer lo mismo contigo. Levántate y come porque el largo camino te resta. En el nombre de Jesús yo quiero decirte, la depresión te va a llevar a la muerte, pero si tú no le cedes la autoridad a la depresión o al temor, entonces tu vida va a mantener en victoria. 3, no le cedas la autoridad al pecado, porque el pecado mata. ¿Sabes? David estaba en el terrado, dice la Biblia. En 1 Samuel 11:2 dice que él estaba en el terrado, no fue a la guerra porque era día de guerra, pero de repente él se asomó y vio una mujer hermosa que se bañaba desnuda. Y él mandó a preguntarle, le dijeron, Señor, es mujer de Urías Eteo. Y él cedió la autoridad al pecado y le dijo, tráigame, y durmió con ella y pecó. Él cedió la autoridad, tenía que haberse mantenido firme en el nombre de Jesús, pero no se mantuvo firme, cedió la autoridad al pecado, por la cual vino la guerra después entre los hijos de él. Mi hermano, no le ceda la autoridad a nada, no le ceda la autoridad al pecado, no le ceda la autoridad. Dios te dio autoridad para que de dominio propio. Dios te dio esa autoridad para que tú y yo caminemos firmes creyendo que Dios te llamó a ser santo como Él es santo. La santidad no es una opción, la santidad es una orden de parte de Dios. Pedro dijo, ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Por lo tanto, no ceda la autoridad al pecado, no ceda la autoridad a la enfermedad o a la muerte. No sea, si estás enfermo, en el nombre de Jesús, no le ceda la autoridad a la enfermedad. En el nombre de Jesús, no le ceda la autoridad a la enfermedad. En Salmo 6:1 dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, y todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, y mis ojos están cansados, se han envejecido todo a causa de mi angustia. Pero ¿sabe lo que el salmista está diciendo en este Salmo 6? Está diciendo, en la muerte no hay quien te alabe.
Ujú. ¿Sabe por qué? Porque no le estaba cediendo la autoridad a la muerte. En medio de la enfermedad él estaba creyendo que Dios lo iba a sanar, Dios lo iba a levantar y Dios iba a hacer cosas poderosas con él. Mi querido hermano, no le ceda la autoridad a la enfermedad ni a la muerte. Declara que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Y para qué? Para que tengamos vida eterna, pero también para que tengamos sanidad por sus llagas. Por eso quiero decirte, mi querido hermano, que nosotros debemos tener lo que dice acá. Lo que dice tener el poder y la autoridad para rechazar. Y luego dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de miedo, de temor a hacer las cosas, sino poder, sino autoridad delegada de amor y de dominio propio, para que tú y yo seamos bendecidos. Quiero que esta palabra pueda bendecir tu corazón y tu vida, y quiero que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de tu vida y de ti en medio de esta crisis. No ceda la autoridad, no lo cedas. La autoridad Dios te la dio en el nombre de Jesús y tú no lo vas a ceder de ninguna manera. Me gustaría en este momento orar contigo y decir: Padre, en el nombre de Jesús te pido que guardes, que cubras con tu sangre a cada vida, a cada persona, Señor, que en este momento está pasando por momentos difíciles. Señor, yo te pido que tú los guardes, los bendiga, los cubras con tu sangre en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí es un gusto y un placer estar por este medio tratando una palabra contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos.